Sexta mesa de trabajo con invitados del proyecto Cerámica Siglo XXII. Tercera mesa de trabajo virtual. Séptima de grupo del proyecto Sanacer, Agenda Patrimonio, fase 1, creación. Estamos a agosto 26, son las 9:04 en Colombia, las 4:04 en Francia. Damos paso al primer tema, que son los bienes culturales de la cerámica industrial colombiana. Para abordar el tema, lo que hice fue comenzar retomando la definición que venimos trabajando desde el principio del proyecto, desde febrero, marzo, tratando de poder consolidar una definición de bienes culturales que permita una mirada amplia sobre el patrimonio cultural colombiano. Entonces, siguiendo con la misma dinámica de las otras, diremos que los bienes culturales de la cerámica industrial colombiana es todo aquello de la cerámica industrial que condensa, agrupa, contiene los conocimientos, las experiencias y formas de conciencia a las que ha llegado un grupo humano gracias al trabajo y los esfuerzos realizados por 2 o más generaciones en todos los temas, procedimientos, herramientas y materiales que les son propios. Esta definición pues es esencialmente igual a las anteriores. Básicamente lo que hace es indicar que justamente todo lo que se ha producido en la cerámica industrial, no solamente los objetos, sino también los libros, las investigaciones, los diferentes archivos que pertenecen a las fábricas que han existido, pues hacen parte de esos bienes culturales. Para comenzar, para contextualizar a qué se llama cerámica industrial en Colombia, comenzaré indicando que la cerámica industrial básicamente contempla una forma de producción que incluye una cadena de producción, es decir, que existe una división del trabajo que contempla unas áreas de producción con profesionales especializados. Ese modelo de trabajo de las fábricas de la cerámica industrial fue creado en Alemania alrededor de 1720. Ya antes existían, digamos, cadenas de producción especializadas en la producción de cerámica, pero se habían dado en la China antigua. Algunos talleres ya tenían un modelo, dado que la porcelana, la fórmula de fabricación de porcelana pues era un secreto industrial muy importante, entonces ya existía, pero la diferencia con lo que se crea en Alemania es que permite realmente ver con nitidez que son 3 profesionales los que se requieren para que exista una fábrica de cerámica industrial. Es decir, se necesita un administrador, una persona que es la que gestiona el personal y los recursos, una persona que coordina el área artística. Normalmente son las personas que conocen los secretos de las fórmulas, los secretos de los colores, y son los que manejan los hornos. Y el área técnica de producción está contemplada básicamente la persona que realiza las formas y da los retoques y genera a mano todos los acabados de la cerámica industrial. Entonces, esas son como las 3 grandes áreas, que es lo que caracteriza la producción de la cerámica industrial, a diferencia de la cerámica artística, de la cerámica artesanal, de la cerámica arqueológica misma, que pues en el proyecto queda incluido dentro de la cerámica artesanal. La cerámica industrial es la primera que tiene esta división por áreas. Normalmente las otras, o es una persona la que hace todo, o 2, pero básicamente, digamos, en el caso de la cerámica artística a veces hay ayudante, pero justamente la otra persona trabaja bajo los conceptos y las técnicas que el artista dispone. En el caso de la cerámica artesanal no existe división de trabajo, perdón, sí existe división de trabajo, pero lo que no existe es una profesionalización marcada, porque normalmente se trabaja entre familias, entre comunidades que van asumiendo diferentes roles de acuerdo a lo que se requiere. Entonces no hay una profesionalización, no hay una formación como sí lo hay en el modelo alemán. Y esa especialización, esa profesionalización vinculada a la cerámica industrial se da
debido a que los materiales con los que se produce la cerámica industrial requieren una tecnología muy especializada para ser trabajada, porque la cerámica industrial trabaja principalmente con arcillas blancas, es decir, con caolines. Y los caolines son un tipo de arcilla que es muy difícil de manejar si no se tiene un conocimiento súper especializado, porque el caolín es, digamos, contrario a las arcillas rojas, a las arcillas que utilizan los artesanos, son muy poco plásticas y requieren una temperatura en el horno mucho más alta que la de las cerámicas artesanales, mientras que uno puede quemar una pieza de cerámica artesanal a 900 grados y obtener un buen resultado, un buen timbre, la pieza queda esmaltada, lo que sea. La cerámica industrial no tiene esa posibilidad. Si uno trabaja con temperaturas inferiores a 1000 grados centígrados, la pieza puede quedar demasiado porosa y finalmente no serviría o no cumpliría con la función que normalmente cumple. Entonces, esa condición de fundir a altas temperaturas, de ser muy poco plástica, requiere de unos hornos que suban más allá de los 1000 grados, que es algo bastante difícil porque la capacidad de acumular calor pues requiere justamente de lo que se conoce con el nombre de refractarios, que son materiales a base de sílice, a base de alumina, que permiten justamente acumular calor y permitir que el horno pueda subir más allá de los 1000 grados. Si bien también existen hornos artesanales que pueden llegar a los 1000 grados, la exactitud que se requiere en la loza, en la cerámica industrial, es demasiado alta. Un esmalte de cerámica industrial normalmente funde, por ejemplo, si está preparado para fundir a 1050 grados, a 1060 grados, si el horno no sube a esa temperatura, pues el esmalte no se desarrolla y la pieza se daña. Y asimismo, la primera quema de la pieza debe darse alrededor de los 980 grados o más alto para que se pueda dar después un buen esmaltado. Entonces, todas estas condiciones de la producción de la cerámica industrial hacen que, pues efectivamente, se requiera un horno especializado, se requiera el trabajo con moldes, se requiera una formulación, un balanceo químico de los colores, se necesite muchas herramientas especializadas. Entonces, eso es lo característico de la cerámica industrial. En esta diapositiva entonces puse, de este lado está el florero de Llorente, que es una de las cerámicas industriales más famosas de Colombia, debido a su relación con los hechos que enmarca el momento de independencia, que no sé si Angélica recuerda cómo es la historia, de pronto para contarle un poco a Steph, que no sé si Steph sabe un poco esa historia, por qué es tan importante el florero de Llorente. Pues en la época de la independencia, bueno, pues había, me imagino que una rivalidad anteriormente, entonces lo que hace es que, bueno, iban a celebrar, no sé, un almuerzo, una cena, una comida. Sí. Y uno de ellos, una de las familias, un personaje de las familias, pide el favor a la otra familia, pues que por favor le preste el florero. Ella, ¿se lo presta o no se lo presta? Es que ese fue el problema, que no se lo quiso prestar. No se lo presta y ahí es cuando pues se arma como el momento de la independencia. O sea, a partir de que no le hizo el favor. Durante todo el siglo XVIII, permanentemente empieza a llegar cerámica industrial de Europa. Es una cerámica supremamente costosa, llamativa por los colores, por los dorados, en el gusto de la época. El solo hecho de que fuera un blanco brillante ya era wow, y dorado wow, re wow, y además con colores requete wow. Entonces eran objetos supremamente costosos, supremamente apreciados. Normalmente los que tenían piezas de cerámica industrial, eran personas supremamente adineradas, porque normalmente traer una pieza de estas de Europa podía tardar aproximadamente 3 meses
en barco y un mes más atravesando el río Magdalena. Entonces, y pues en muchas ocasiones las piezas no llegaban, ya, o sea, llegaban rotas, porque de estar de barco, luego otra barquita, una lancha, burro, a pie. Entonces, muchas veces estas piezas ya llegaban rotas a su destino. Y sin embargo, rotas y todo, así las utilizaban y las guardaban porque pues justamente eran carísimas, carísimas. Entonces, cuando se hacían eventos, eran piezas muy importantes para poner sobre la mesa. Y la persona que no quiso prestar el florero realmente también de origen español, era muy adinerado, tenía una tienda y entonces el problema se presentó porque la persona que era criolla, que era nacido acá, que vio que el otro era demasiado desconfiado para prestarle su valiosa pieza, entonces genera como un despertar en torno a, bueno, y estos son españoles, estos que hacen acá si ni siquiera realmente les interesa nada de acá, no son solidarios, no. Entonces se usa el florero como un pretexto para manifestar todas las inconformidades que había en torno al gobierno de los españoles y se empieza a gestar en ese momento la posibilidad de que los criollos, o sea, los nacidos acá, independientemente de que, bueno, que los criollos en el argot de la época, era básicamente los hijos de españoles con personas también nacidas acá. Entonces empieza todo el cuestionamiento acerca, bueno, ¿qué hacen los españoles acá finalmente? ¿Y por qué nos gobiernan? ¿Y por qué nosotros no podemos darnos nuestro propio gobierno? Y entonces ese suceso pues se genera como, o se toma a la historia como una oportunidad de cuestionarse qué es lo que hace el gobierno español y por qué el gobierno español debe terminar, ser cambiado por un gobierno territorial, un gobierno que surja de las propias personas que son nacidas en el territorio. Bueno, en las otras imágenes que están ahí, están los pinceles. Bueno, normalmente las técnicas de esmaltado requieren pinceles muy finos, cerdas muy delicadas, incontables pruebas de color, porque pues el color del esmalte no es igual cuando la pieza está siendo pintada que cuando sale después del horno. Entonces, el proceso de dar color a las piezas de cerámica industrial incluye permanentes pruebas de los esmaltes que se están formulando, no solo para ver el color, sino también para saber a qué temperatura finalmente queda mejor y también el grosor de capa, qué tanto esmalte se debe aplicar para obtener un efecto determinado, un efecto deseado. Está también una imagen de un molde que pues ahí está una pieza de Ráquira, que pues hoy en día, digamos, Ráquira originalmente era un centro artesanal, pero hoy en día en Ráquira se utilizan técnicas de la cerámica industrial para la producción de piezas a base de arcillas rojas. También acá hay una foto de la técnica de serigrafía que se utiliza para imprimir las baldosas. Ustedes saben, pero casi todas las baldosas que nos rodean en la cotidianidad, ya sea porque se le imprime una textura o ya sea porque sencillamente se le aplica color, todas pasan por un proceso de impresión serigráfico en donde se les aplica el esmalte, que es justamente el que le da la apariencia final a las baldosas. Y en último está un plato que hace parte de la colección del Museo Colonial, proviene de Inglaterra, fue estudiado por primera vez en el año 2003 por una diseñadora industrial de la Universidad Nacional de Colombia, y pues se determinó su origen porque normalmente esos platos por detrás tienen la marca de la fábrica, del año que fue hecha y demás. Esta diapositiva básicamente muestra el mapa de ubicación de la primera fábrica de losafina o de cerámica industrial que tuvo Bogotá. Este cuadrito blanco con un puntito negro en el centro es la Plaza de Bolívar. Entonces eso nos permite tener como un referente. Hoy en día solamente existe un pedacito del muro original de la fábrica y se sabe que en 1832 existía porque existen, digamos, desde 1880 en Bogotá empezaron a crear directorios. Era una forma de difundir y de hacer conocer que había en la ciudad. Y entonces esta página que está ahí reproducida, aquí tiene abajo una flechita
que dice Poterí, y el plano es de 1832, y es por eso que se sabe que para 1832 ya existía una fábrica de loza. Y ese es un dato que se confirma cuando se revisa que en el Museo Nacional existen piezas de 1832 que pertenecen a una fábrica de loza que se llamaba La Bogotana. Todavía yo no he podido saber exactamente si estamos hablando de la misma fábrica de loza fina o si es otra. Bueno, en los archivos, cuando uno revisa la historia de la fábrica, se sabe que 2 años después de haber sido inaugurada se quemó, y entonces eso dio origen a que se montara otra nueva fábrica, pero entonces no sé si es la misma o no, porque de todas formas en los archivos aparecen 2 tipos de logos distintos. Entonces, igual, hay muchos vacíos en la historia, dado que muchos de los archivos, pues normalmente las fábricas de cerámica no llevan un archivo, y aunque los hubiera llevado, pues es difícil que alguien los done a un archivo y los cuide por más de 100 años, entonces pues no hay mucha exactitud. Hay algunos fragmentos, hay algunos artículos, Mónica Terlin ha escrito algunas cosas también, yo estuve revisando periódicos en el año 94, hice un seguimiento a 100 periódicos de la época para revisar, pero no hay forma de estar 100% seguro de si se trata de la misma fábrica o si definitivamente fue otra fábrica o existió una segunda fábrica. Y entonces aquí estamos viendo la ficha técnica de la palangana que está aquí en la fotografía, que se sabe que le regalaron a Francisco de Paula Santander como primer producto de fábrica establecida en la capital de cerámica industrial, que en el momento y en la época se llamaba loza fina, porque existió una diferenciación entre la cerámica roja, que era la que se producía acá, y la cerámica blanca, que pues recibía el nombre de loza fina por venir del extranjero, por ser esmaltada, por ser brillante, por todas las características que ya les indiqué. Aquí hay otras piezas que también están igualmente marcadas de la misma fábrica y están expuestas de forma permanente en la Sala de la Tierra como recurso del Museo Nacional de Colombia. Estas fotos se hicieron en el año 2019 a propósito, y el archivo se revisó, esta ficha técnica del museo. Me la entregaron en el año 2019 a propósito del proyecto de didáctica de los bienes culturales de la cerámica colombiana. Por otro lado, está una de las colecciones más importantes tanto por el número de piezas como por el tipo de piezas y como por el hecho de que están prácticamente en exhibición permanente. Es la colección de la Casa Museo Quinta de Bolívar. Cuando yo revisé el inventario, poseía 89 piezas de cerámica industrial de diferentes épocas. De acuerdo a lo que me reporta la persona encargada del inventario, señala que existen piezas del siglo XVII y XVIII, como las que están justo ahí debajo del siglo XVII. La que tiene rosados es de origen francés y la otra es de origen inglés. También esa colección posee piezas de 1820 y 1821. 2 de las más famosas son esas 2 que están ahí. Esta jarra, que está hecha con cobre, hace parte de lo que se conoce con el nombre de loza parlante, que es un tema súper apasionante de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que muchos políticos y personas adineradas utilizaban la cerámica para hacer campañas políticas, para contar historias, para transmitir mensajes, sí, grabar textos conmemorativos. Entonces eso da origen a lo que en la historia se conoce con el nombre de loza parlante, que fue clasificada por primera vez en Venezuela y que después pues llega el término aquí a Colombia. Hay también en esa colección lozas de mediados del siglo XIX, estas 2 piezas que aparecen ahí, que están ya marcadas como Quinta de Bolívar. De acuerdo a las investigaciones que se han hecho, estas piezas se cree que no son del todo originales, que son más bien posteriores, pero que igual
se le puso el sello de Quinta de Bolívar, aunque no eran originalmente de la casa. Entonces, bueno, pues hay una serie de historias que son bastante largas de cada pieza y de cada cosa, pero pues bueno, por el momento la idea es presentar la riqueza de las colecciones de cerámica industrial que tiene Bogotá y pues que seguramente otras ciudades de Colombia también tienen. Y también por último encontramos las losas de 1870. Esta losa, este plato que está aquí roto, dio origen a lo que en la investigación cruzada por la gestión efectiva de la cerámica en Colombia se conoce con el nombre de cerámica arqueológico industrial, porque este plato fue desenterrado en los patios de la casa Quinta de Bolívar. Entonces es una de las piezas curiosas de la colección. El tema es bastante extenso, pero pues yo trato como de hacer una presentación del origen, como hacer un buen resumen para contextualizar por qué se habla de cerámica industrial, por qué es importante y cuáles son las colecciones que en Bogotá están vinculadas. Damos paso al segundo punto del orden del día, que son los ajustes y comentarios al guión del video. Yo quise traerles hoy la portada del capítulo 1 para recordar cómo fue finalmente después de 8 ensayos, y la portada que nació hace una semana para el capítulo 2. De esa también existieron 8 versiones. A diferencia del capítulo 1, lo que se cambió varias veces fue solamente la ubicación de los elementos de diseño. Habían varios ensayos de títulos muy largos y pues ya finalmente, pues como estamos a punto de terminar las mesas de trabajo en donde estábamos hablando la contextualización histórica de todas las cerámicas colombianas, entonces finalmente llegué a este título y creo que es bastante apropiado.